Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió únicamente con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que ustedes han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Jesús le respondió: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Les digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todas las mañanas meditamos el Santo Evangelio. El Evangelio que ilumina nuestra vida, nuestro diario vivir, ¿sí? El trabajo, el quehacer cotidiano, bajo 2 intenciones, siempre digo, por el fin de la pandemia y segundo, por nuestra patria, el Perú, que lo necesita mucho. Hoy el Evangelio narra el pasaje de la transfiguración. Jesús sube con 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, 3 discípulos que estarán presentes en ese momento sublime, ¿sí? Momento sublime, dulce, en el que serán testigos de verle a Jesús transformado, transfigurado, bajo esas vestiduras resplandecientes, dice, muy blancos, ¿no? Como nadie en el mundo podría blanquearlos. Esto es un sinónimo de la divinidad, ¿sí? La divinidad presente. Dice, como nadie en el mundo podría blanquearlos. Si habla del mundo y de que nadie puede hacerlo aquí en la tierra, quiere decir que lo que están observando y viendo es algo fuera de lo común, fuera de lo terreno. Es el ámbito divino, el ámbito de Dios, la soberanía absoluta del Padre en el Hijo resplandeciendo la gloria del Padre. Ningún lavandero o nadie en el mundo podría blanquear las vestiduras de Jesús como la vieron Pedro, Santiago y Juan. Entonces, como digo, si no es, y la exageración diríamos del discípulo, si no es
una cuestión terrena, es una cuestión divina. Y la transfiguración es un momento en el que sí, se muestra la gloria de Dios. Un momento en el que ellos son testigos del un preanuncio de la resurrección, que después ellos podrán verlo y tocarlo después de resucitado, y a la luz de la resurrección entenderán este momento en el que ellos son testigos de Jesús transfigurado, Jesús que muestra por un instante, corto pero preciso, el hecho de que algún día se dará en Él, se consumará en Él, a través de la resurrección, lo que hoy acaban de ver por un espacio corto. Continúa el evangelista diciéndonos algo. Jesús conversaba con Moisés y con Elías. Sabemos todos que son dos personajes del Antiguo Testamento, personajes que representan la ley y los profetas. La ley es Moisés, los profetas es Elías. Y en medio Jesús, plenitud del cumplimiento de lo que los profetas predicaron, anunciaron, y plenitud del cumplimiento de la ley. No he venido a abolirla, no he venido a quitarla, he venido a darle cumplimiento. Y ahí, en medio de la transfiguración, se nota ese intercambio. El nuevo Moisés y el nuevo Elías representado en Jesús. Profeta de los profetas, profeta del Padre, y la ley viva en su persona, que viene con misericordia, con amor y con compasión. El espíritu de la ley, que es Jesús, que le da vida a la letra. Es muy importante entender esto. El evangelista apunta al cumplimiento pleno de lo que anunciaron los profetas, y el cumplimiento pleno y verdadero, profundo, de lo que significa la ley. Por lo tanto, siempre hay que entender de que Jesús supera lo antiguo y llega a la novedad en su persona, que nos ayuda a entender lo que los profetas anunciaron, aunque nunca lo vieron, pero anunciaron la llegada de un Mesías. Y la ley que viene más a esclavizar al ser humano y alejarlo de Dios. Y cuando Jesús declara que la ley Él es plenitud de la ley, aplicando misericordia, perdón y compasión, le devuelve el sentido a la letra. Ya no será una letra muerta, será una letra viva, fundada en el amor, en la misericordia y en la compasión. Cuando los discípulos están observando este momento de la transfiguración, Pedro toma la palabra y quiere perpetuar el momento diciendo: hagamos 3 chozas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice, no sabían ni lo que decía, pues estaban asustados. La transfiguración en sí no es para que nos dé un susto. La transfiguración es para llenarnos de esperanza. Pero definitivamente era un momento en el cual ellos no entendían qué significaba esa transfiguración del rostro, de las vestiduras de Jesús. Sin embargo, ese momento no se puede perpetuar en ese instante. ¿Por qué?
porque todavía no ha llegado la hora. Se perpetúa después de la muerte en la cruz, cuando resucita. Por ahora simplemente es alimentar la fe de los discípulos, en un momento en el cual ellos son testigos de lo que después compartirán. Sin embargo, Jesús prohíbe a que ellos cuenten a los demás lo que han visto. Y la advertencia está hecha: lo contarán después de la resurrección. Esto tiene una forma de explicarlo en el sentido en que todo se va a entender, como digo, post-resurrección. Por ahora, no hay que sembrar un mesianismo tan fácil, un mesianismo tan antojadizo de quereres tan bajos como el ser humano que pide pruebas y signos para creer en Jesús. Y Jesús mismo lo dice, porque esta es una generación perversa. Por eso pide esa discreción para que no crezcan falsas expectativas, en tanto que no es que Jesús no podrá resucitar, no es que Jesús posiblemente quede entre los muertos o dar a entender esto, sino simplemente Jesús no ha venido a llenar vanidades, sino Jesús ha venido a llenar esperanza. Y la esperanza es a través del acontecimiento pascual. Pues la transfiguración para nosotros es el momento de alimentar nuestra fe. ¿Para qué? Alimentar nuestra fe para creer que un día seremos transformados, transfigurados igual que Él. La resurrección es un hecho en Jesús, lo es también en nosotros. Al final resucitaremos en cuerpo y alma. Lo dice así la Iglesia. Y eso, ahora en la transfiguración, se nota por un instante, que después lo experimentaremos por toda la eternidad, al lado de Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.